Vamos, vamos, River Plate. Hoy te vinimos a alentar para ser campeón. Hoy hay que ganar. Y hoy había que ganar. Hoy había que ganar y hoy era el partido a ganar. Hoy era el partido a ganar y River gana en su debut en el Mundial de Clubes, señoras y señores, contra el Urawa Red Diamonds. Estoy extasiado, estoy tranquilo, siento que River se saca una mochila de encima porque este era el partido a ganar. ¿Por qué era el partido a ganar? Porque el siguiente con los mexicanos y lo más probable es que ese sea el más factible a pasar, a ganar. Y contra el Inter de Milán, bueno, contra el Inter de Milán y con perder por solo 2 goles de diferencia, me doy por bien servido, por lo menos en la previa. Luego hemos visto en esta Copa del Mundo que los sudamericanos están logrando imponerse ante los europeos de muy buena manera, con mucho fuste, con mucho huevo y con mucho honor. Desafortunadamente para nosotros, Boca fue uno de esos. Afortunadamente no ganó, pero no importa, vamos a hablar de River, porque River acaba de ganar 3-1 contra un equipo que era difícil, era jodido, porque los japoneses siempre son muy disciplinados, muy ordenados, muy físicos, y no era un partido en el que te pudieras permitir desconcentraciones. Y nos dimos cuenta en varios lapsos del partido que River sufrió mucho por imprecisiones y cuando los japoneses lograban hilar uno que otro pase, eran explosivos, no determinantes, pero sí eran incisivos y sí sabían a lo que estaban jugando. Eso también, una mención para la hinchada de la Urawa Red Diamonds, que la verdad me sorprendió, no lo esperaba de una hinchada que no fuera sudamericana realmente. Y bueno, a decir verdad, estuvieron todo el partido haciendo ruidos, es de admirar, la verdad. No sabía que en Japón tenían cierta pasión por el fútbol, pero no me imaginaba, por lo menos, bueno, este equipo nos ha mostrado eso, yo no sé cómo sean los otros, pero parecían incluso hasta medio robots, porque no importaba qué situación ocurría, los tipos solamente saltaban, saltaban y gritaban. eh, en fin, desafortunadamente, en nuestro caso, debido a una larga distancia que tuvimos que tuvieron que recorrer los hinchas de River, porque desde el puro sur mm, hasta Seattle, que queda ahí al ladito de Canadá, no logramos aglomerarnos tanto como quisimos, en contraposición a, a los hinchas de Urawa, pero aún así los hinchas estuvieron a la altura, estuvieron acompañando al millonario y qué belleza ver a la gente que está con tu club, a la hinchada que te acompaña, que te sigue a todos lados y bueno, enorgullece mucho a uno como hincha también, incluso ver un hincha japonés con la camiseta de River que se hizo bastante viral. No sé si es del clásico de los de Urawa o simplemente es un japonés hincha de River. Igual no me sorprende porque hinchas de River hay en todo el mundo. Fuera de eso, de este análisis un poco aparte de lo que es el partido, vamos a comenzar con el debut de River en este Mundial de Clubes, que arrancó de la mejor manera posible, por lo menos en cuanto a resultado. Cuanto a funcionamiento, nos siguió mostrando el mismo River de antes, con imprecisiones, con falencias, sobre todo en la parte defensiva, que es un colador absoluto y que Germán Pesera y Martínez Cuarta me van a sacar una vena de acá y me van a hacer, me van a provocar un paro cardíaco algún día esos dos, Dios mío, si siguen jugando a este nivel. Y el mediocampo que, bueno, afortunadamente con la salida en Pérez y de Nacho Fernández, que se solidificó, antes pasaba cualquiera por ahí. Enzo Pérez, el 5 no estaba ahí, incluso cuando salió Enzo Pérez, Castaño de 5 muy de liberarse y también en una autopista, conducían durante segundos, que es un montón de tiempo eso en cuestiones futbolísticas, y permitían a los de Urawa que condujeran y que llegaran, y entonces eso le produjo eh, eh, muchas complicaciones defensivas al millonario, que terminó sufriendo en demasía. Y también se notó que el nerviosismo se empezó a presentar ese ambiente en los jugadores de River. Pero si vamos cronológicamente, me quedo primero en el primer tiempo. River en los primeros minutos, como nos suele demostrar, empezó con una iniciativa que era la iniciativa que yo quería ver en el equipo. Porque
Para estos partidos del Mundial de Clubes que es matar o morir, tienes que tener esa actitud de matar o morir, de ir a llevártelos todos puestos, todos por encima de irtelos a comer. Y en efecto me gustó mucho la postura de River porque todos salieron muy concentrados a pellizcar la pelota, a ir a ganar las pelotas divididas, a presionar bien arriba. Y River cuando quiere en eso se organiza bien y lo logra hacer bien. Pero cuando no le sale y cuando se desconecta un poquitico, ese sistema es muy frágil el de River en cuanto a la presión y la recuperación, porque luego costó horrores que River recuperara la pelota. Y bueno, River se estaba dando cuenta de que el Urawa Red Diamonds no estaba muy bien en cuanto a sus espaldas, en cuanto a tirar balones largos y aprovechar las espaldas de los japoneses. Ahí River encontró la clave, sobre todo en el sector izquierdo, el sector de Acuña y de Colidio. Un- una estrategia que River supo aprovechar y estaba encontrando con pelotazo largo mediante los centrales o mediante los laterales para Colidio para que aprovechara los espacios con un pique. Y ahí normalmente había momentos para un centro, para seguir conduciendo, para por lo menos ahí generar algo por ahí, no tanto en el sector derecho, si bien River se animó por ahí, pero ese estaba más férreo. Y ahí es que terminamos encontrando el primer gol. El primer gol de River que Mastantuono se fija o se da cuenta muy rápidamente que eso es lo que tiene que hacer y él rompe su posición, corta para el medio, ve a Acuña y dice, listo, no, yo no voy a perder más el tiempo o que el equipo pierda más el tiempo, yo voy, hago el recorte corto para adentro, veo a Acuña que está completamente solo, le hago el pase y Acuña que mete un centro digno de lo que es Acuña, finalmente un centro digno de un lateral como Acuña, claro que sí, un centro puesto como con la mano a Colidio, que de vez en cuando le da esto de meter goles de cabeza y el centro que le queda perfecto, Colidio cabecea y primer gol de River, tranquilidad total, por lo menos hasta ese momento todo pintaba bien, pero bueno, ya sabemos que River una vez mete los goles no suele aprovechar ese envión para mejorar su juego, para sentirse superior, saberse superior y terminar de aplastar al rival. Normalmente ocurre lo contrario y River empezó a bajar un poco el pie acelerador. El Urawa, perdón, el Urawa empezó a tener más la pelota y ahí River se le empezó a complicar porque no estaba atento, no estaba preciso, no estaba llegando en el tiempo correcto a las disputas, a las pelotas divididas y sobre todo no estaba siendo preciso con los pases. Pases que los podían dar muy fácilmente. Nacho Fernández en ese momento estaba jugando un partido, la verdad, muy flojo. Estaba pases que eran muy fáciles para alguien como él, que simplemente era pasarla rasante la pelota, abrirla hacia el costado o pasarla para adelante en pases bastante sencillos y la terminaba perdiendo, le terminaban ganando. Y Nacho Fernández estaba para salir, sinceramente. Y la defensa ya estaba empezando a mostrar muchas flaquezas. Lo que hablé de PCL y de Martínez Cuarta, Dios mío, meu Deus. Porque los tipos, cada vez que el Urawa medio les filtraba una pelota, a mí me agarraba el corazón y me hacía tuk 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 tuk. Porque es que yo a ellos se notaba a leguas, se notaba a kilómetros de distancia. Porque, pues, bueno, aquí Uruguay, Estados Unidos, en fin. Se le notaba a mucha distancia de lejos que cuando les filtrabas una pelota, los tipos estaban desconectados, llegaban tarde, pero principalmente es que parecía que no sabían coordinarse en quién iba primero y quién no. Y pasaba eso, como eso que tú estás caminando por la calle, un tipo viene, entonces tú te vas a correr para el lado, pero el tipo justo se corre, entonces tú no sabes si moverte para un lado o no, y al final ninguno se mueve y terminan chocándose. Bueno, no suele terminar en eso, pero ese tipo de situaciones es lo que les pasaba a ellos dos. No sabían bien quién ir, entonces cuando uno iba, el otro se frenaba porque el otro había que estaba yendo, entonces, ¿cómo no entrenas eso? Sobre todo en los tipos de su calibre. Y es que en una, si no es que llegaba Armani y el tipo, yo veía el japonés que venía corriendo y dije, pero nos van a meter un gol estúpido. Y estuvieron cerca y no se decidían, no se hablaban bien, no se comunicaban en quién iba primero esas pelotas y cuántos goles a River le han hecho en esa vía. De que
Cuando hay una pelota que queda ahí medio flotando, Armani está lejos y los dos centrales van hacia allá, ninguno sabe quién ir y el otro, el delantero rival está llegando corriendo. Pasó con el superclásico González Pires con Armani en el gol de Villa. Y también creo que ocurrió con Zavala, con el partido contra el Instituto. Bueno, no recuerdo bien, pero hubo partidos el año pasado que también ocurrió un error similar. Entonces, estos errores defensivos en jugadores como ellos son inadmisibles. Y se cansaron de cometer esos errores. Yo estaba pidiendo a gritos que sacaran a Pesela en el primer tiempo. Encima que eh, luego se hacen amonestar algunos defensores, algunos jugadores de maneras insólitas. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. El más sólido de la defensa estaba siendo Acuña, que jugó, la verdad, un muy buen partido. De los mejores partidos que le he visto en River. Pero luego hay algo bueno, que evidentemente ya sabemos que fue, que nos hizo sufrir al reverendo pedo. Pero bueno, entonces más o menos terminó así el primer tiempo. Inicia el segundo tiempo y Rivers se le seguía notando esa postura más nerviosa, que estaban más en su área, que no sabía bien cómo recuperar la pelota. Principalmente esa era la falencia de River, no sabía cómo recuperar bien la pelota. Y jugando mal, con nerviosismo, desconectado, impreciso, llega este error traído del cielo del Urawa Red Diamonds. No sé qué quiso hacer el defensor. Encima, unas personas tan disciplinadas y concentradas como los japoneses, se nota que al final pueden cometer errores. Pero no me imaginé uno como este. Igual de esos hasta en el fútbol europeo vemos. Peina la pelota hacia atrás. El arquero tal vez no estaba atento, pero ¿por qué iría a peinarla en una situación así que tienes el delantero cerca tuyo? Era para más bien cabecearla para un costado y no rebotarla para el medio, o sea, simplemente despejarla, no hacer eso. Driussi que se la pilla con un olfato goleador. Y ahí no supe bien cómo reaccionar, si ponerme feliz o si ponerme triste, hubo de las dos cosas, porque Driussi encuentra ese error de los japoneses, salta, cabecea anticipando al arquero, mete el segundo gol de River, gol, pero apenas cae, se lesiona. Y se notó por la reacción del que fue una lesión fuerte, o por lo menos es algo delicado, porque salió apenas le ocurrió eso. Y fue simplemente como pisó, yo no sé si se le tronchó el pie, o sea, cualquiera se le troncha el pie, duele muchísimo, pero para que eso lo hayan tenido que sacar, o realmente el segundo gol les pareció, bueno, listo, ya tranquilidad, lo podemos sacar para no exponerlo más, pero para mí no es eso, un jugador cuando recibe un golpe fuerte, pero que no es grave, pasa un tiempito y luego ya puede volver a jugar, pero no podía pisar. O sea, Driussi posiblemente, ojalá que no, pero suena que tuvo como una fisura o algo en la tibia o en el peroné, porque fue apenas cayó el pie, como que no cayó recto, sino como cayó medio en punta, medio de costado. Y apenas como si fuera un reflejo de esos que a uno le dan cuando, por ejemplo, uno está por tocar, no sé, acerca mucho la mano al fuego y la saca así de reflejo. Más o menos así fue el pie de Driussi que toca y enseguida lo levantó. Y casi que ni lo pudo celebrar. Estaba en el piso muriéndose. ¡Gol! En fin, entonces sale y entra mi amor, entra mi corazón, mi jugador favorito de toda la vida, mi modelo a seguir, Miguel Ángel Borja. Y bueno, a ver, luego el partido empezó a teñirse mejor para River, un gol de la tranquilidad, un gol que eh, no lo merecíamos, pero bueno, así es el fútbol. Y Borja, bueno, que ingresó obviamente horrible, como siempre. Y luego, en, con muy poquito, con nada, que normalmente es que suele pasar con River, que con nada te complican. Lo que dije, Castaño creo que estaba en cualquier lado. El jugador de Urawa Red Diamonds que estaba por dentro condujo libremente, porque la defensa y el mediocampo eran una autopista. Abre para el delantero japonés, el extremo japonés, que quiere enganchar y Acuña, creo que de una forma completamente infantil, que mancha un poco su partido,
porque no puedes cometer ese penal con la jerarquía que tienes, la experiencia que tienes y en el momento en el que estás. Como el tipo va a intentar regatearte y tú te le pones encima directamente, eso claramente es falta. Podría haber, o sea, si, eso claramente es falta. O sea, no cobrarlo ya sería un descaro. Y como te toca cobrarlo, pues te toca cobrar penal, por más que sea algo muy tonto, muy tonto. Y no sé si tan tonto como el penal que le hizo Palacios a Otamendi ayer, pero definitivamente va medio por esa línea, porque era algo evitable, porque tampoco es que fuera contando peligro, sí estaban en el área, pero no tenía ni forma de rematar, no tenía, ni siquiera te había ganado la disputa porque te hubiera enganchado y tú hubieras quedado pagando, no, para nada, pero bueno, Acuña que comete ese penal infantil y luego que hace otra infantilidad y es que decide hacerse amonestar porque cuando a Acuña le ocurren estas cosas sí puede ser un gran jugador, pero cuando el tipo lo sacas de sus casillas, ahí es uno menos realmente y ahí es capaz de cagarla y hacer estupideces y el tipo no sé si es que le pegó a alguien o se puso a protestar o qué, no sé si es que tiró un cortito, alguito de agresión tuvo que haber ahí para que el árbitro haya decidido amonestarlo y es como Acuña juega la pelota en lugar de tontear con estas cosas, porque el tipo muchas veces en River se ha pasado más tiempo peleándose con los rivales que jugando realmente, pero bueno, este partido lo salva, si bien tiene esta mancha, estas dos manchas. Descuenta el Urawa Red Diamonds, patea el delantero japonés al lado contrario que se tira Armani, a la izquierda, con su izquierda derecha de Armani, y bueno, Urawa que se pone en partido que ahí River lo que tenía que hacer era saber aguantar porque el fútbol es de emociones. Fútbol es de emociones y si River antes del gol estaba un poquito acrecentado por el gol que hizo, pero aún así no era suficiente y River seguía muy impreciso. Bueno, pues imagínate ahora. O sea, ya era absolutamente estar en la cornisa y yo en cualquier momento sentía que lo peor podía pasar. Y los defensas que los notaba también muy imprecisos, creo que no lo mencioné, pero no sé si fue en el primer tiempo o en el segundo tiempo, creo que fue justo, perdón, después del gol del Urawa que mete una pelota filtrada y Pesela que ya estaba demostrando ser una absoluta tortuga en todas las disputas contra este delantero rubio muy rápido que tenía el Urawa. El tipo mete una patada en el destiempo más claro que he visto en mi vida y que está amarilla clarísima. Entonces estábamos, la verdad, dando muchas razones para que nos dieran el cachetazo y nos empataran el partido. Yo estaba pensando en el partido de ayer con Boca, como iba 2-0 ganando, 2-1 luego 2-2 la puta madre. Afortunadamente no la pechamos a diferencia de ellos. Es verdad que ellos fue contra el Benfica y con este equipo no podíamos perder. Y por razones del fútbol y porque estas cosas pasan y porque esto es River y porque la historia y qué sé yo, un montón de factores, no merecíamos aumentar en goles. Pero en este tiro de esquina mete a Acuña y yo ahí pensando, Pesela, Martínez Cuarta, por favor, aparezcan. Pero no, pero no. Apareció Mesa, que entró bien Mesa. Entró bien Mesa y Galopo, que fueron buenos sustitutos para el medio campo, porque Enzo Pérez no podía seguir más. Sima estaba amonestado. Ah, Enzo Pérez, se me olvidó. También se hizo amonestar de forma tonta, por estar en cualquier lado. Y también Nacho Fernández, que estaba jugando un partido desastroso. Mesa, que apareció como central o como delantero, cabecea y el tercer gol, el gol del alivio. Gol del alivio sin merecerlo, pero a veces el fútbol toca ganarlo así. Las copas se ganan por momentos decisivos, por detallitos. Y hay que saber aprovecharlos. Sea de suerte, sea no suerte. Detallitos. Detallito de saber que por el costado izquierdo, pelotazo largo, le ganabas a ellos. Detallito ver que el defensor se mandó una cagada y tú lo aprovechaste. Toca aprovechar todo eso. Y bueno, este gol de pelota parada, aunque sea de pelota parada y no de jugada, gol es gol. Es gol. Y el fútbol se gana con goles. Punto final. Punto final. Nada que hacer. Gol del alivio, River mejoró muchísimo anímicamente, llegó la precisión, llegó un mejor juego, si bien no fue suficiente porque River cuando tenía contras claras o cuando tenía jugadas que podía aprovechar de mejor manera, metía
pases muy imprecisos, Borja que estaba en offsides asquerosos, que el tipo no le salía una, pero tampoco hacía una bien. Cuando tenía para pasarla no la pasaba, se la quitaban. Cuando tenía que desmarcarse estaba en offside. Cuando tenía que rebotar la pelota, bueno, ahí tengo que decir que lo hizo bien, pero creo que algunas fue medio de pedo. En general un mal partido de él, lo vuelvo a resaltar. Pero River se encontraba mucho más en partido y ya con la mochila sacada, realmente dominó anímicamente lo que era el partido. Y aunque el Urawa tuviera la posesión, luego River eventualmente recuperaba la pelota o tampoco ellos eran muy certeros. Es que eso fue más que nada de lo que pasó. Por más que nos hayan superado por momentos, el Urawa no fue certero. No fue certero, no supo aprovechar la superioridad que tuvo, no supo traducirlo en goles o en remates, o en nada claro si hubo remates. Hubo igualmente tapadas de Armani bastante claras que nos terminó salvando, una en el primer tiempo, una, varias en el segundo. Hubo un gol que nos metieron tiro libre, pero igual todos estaban adelantados. En fin, el Urawa, si bien tuvo esas chances, no sé, por ejemplo, en los tiros libres, centros a cualquier lado, o muy rasantes, no buscando a nadie. Entonces, la falta de jerarquía también y de efectividad, de certeza, como he dicho, fue lo que le jugó en contra del equipo japonés. A River todo lo contrario, porque ahí está la diferencia. River no podía perder con ese equipo. Quitando todo el análisis que estamos haciendo, todo se concluye que River contra ese equipo no podía perder. De ninguna manera podía perder. No, no, no. Pasaba lo que pasaba, yo por alguna razón seguía teniendo algo dentro de mí que me decía, es que no veo cómo puede salir en el resumen de DirecTV Sports o de ESPN eh, Urawa, no sé, 3 River 2. No, ver a un equipo japonés superando a River no tiene cabida a nivel histórico, a nivel de cualquier cosa. Entonces algo me decía que el partido iba a terminar favorable para River, si bien claramente yo andaba nerviosísimo y sabía que este rival iba a ser jodido y que nos podía ganar, pero algo me decía, al final creo que no. No, 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 no veo cómo se pueda moldear esto, no me pregunten por qué. No me pregunten por qué, pero yo dentro de mí sabía que no podía terminar en victoria para el Urawa. Y bueno, en efecto, eso sucedió. Y terminaron pasando los minutos y terminó el partido. Y bueno, nada. Vamos a analizar individualmente a los jugadores. En el comienzo tenemos a Franco Armani, que jugó un gran partido, un jugador de partidos importantes. Apareció en momentos decisivos cuando más se necesitaba. Muy bien Franco, tapando pelotas claras y también, no voy a decir, no sé si mano a manos, pero remates bastante claros, con mucha agilidad tirándose al piso. Yo pienso que durante varios videos a comienzos de este año me habrán escuchado que yo sentía que Ledesma tenía que empezar a ser el titular y que ya Armani no estaba para seguir. Siento que Armani aún así tiene mucho que aportar. Armani nos cerró la boca a muchos de nosotros en este año y bueno, creo que le doy este año para que siga estando, si bien la edad a veces le puede impedir tirarse antes, ser más ágil, el tipo te responde en los partidos importantes. Vamos a ver cómo sigue estando Franco, pero cuando el tipo está bien, ya sabemos lo que nos puede aportar y es indispensable tener un arquero como él. Pero yo creo que le daría este año y ya en 2026 ahí sí empezar con Ledesma, porque por más jerarquía que tenga Franco, luego la agilidad se te empieza a ir, sí o sí, y Ledesma está en una muy buena edad. Hay que aprovechar eso, por lo menos empezar a alternar si acaso, pero ese sería tema para otro video. Montiel me parece que no tuvo un gran partido, si bien es un guerrero y siempre está muy concentrado en lo defensivo, deja mucho que desear porque el tipo se va a lo loco para adelante y luego atrás no dejaba a nadie defendiendo. Y no dejaba a nadie literalmente porque el único que quedaba en el sector derecho era Pesera y a Pesera se lo bailaban. El rubio este se lo comió en un hot dog, en un pancho, en un perro caliente de una forma impresionante. ¿Qué más?
Entonces, bueno, eso por parte de Montiel. Tenemos a Pesela, que Pesela me parece que de vuelta tuvo muy, muy flojo partido. Lo único rescatable de Pesela fue que sacó en tiros libres y creo que en tiros de esquina, pelotas de arriba. Como siempre, él gana de arriba, pero lo veo muy, muy lento a Pesela. Si no es porque Pablo Díaz está en algo físico complicado, no tendría por qué jugar los otros partidos. Y además de estar lento, también lo notaba con gestos técnicos o resoluciones de defensor bastante, bastante, pucha, que no parecen de un jugador, no solamente el calibre de Pesela, sino profesional. O sea, los despejes que hacía, la forma que los hacía con la técnica, los cabezazos, muy quedaban como, no eran lo suficientemente largos o lo suficientemente intensos o o incluso dejaban en ventaja al rival, la verdad, muy a medias, es la palabra, muy a medias esos gestos defensivos que tenía Pesela. Martínez Cuarta, que el tipo es capaz de mandarse cualquier cagada, y fue bastante dubitativo, sobre todo en el primer tiempo, luego se acomodó un poco más, pero la verdad, Martínez Cuarta no me da confianza. Entre esos dos me quiero morir, sinceramente. Espero lo mejor, me echo la bendición para que puedan mejorar. Por el sector izquierdo, el mejor defensor que tuvimos, Marcos Acuña, que por fin, de vuelta, juega un partido digno de su nivel, de su historia, de su trayectoria, y en un partido importante de Mundial de Clubes, claro que sí, con muy buenos centros, con muy buena proyección al ataque. Defensivamente creo que pudo ser mejor en el penal, queda expuesto, digamos que no complicó mucho, River no sufrió mucho por su sector en cuanto a lo defensivo. Sin embargo, en ese penal que ha pintado, no puede hacer eso, no puede hacer eso, mejor dicho. En cuanto al medio campo, flojo partido de Enzo Pérez, se va a cualquier lado y normalmente dejaba huecos ahí, el tipo tiene que jugar más atrás. Nacho Fernández lo mismo, pero más que nada, el tipo hacía pases muy sencillos para lo que es él y perdía la pelota o los hacía tarde o perdía tiempo, le robaban la pelota y encima de eso luego tú lo veías presionando a la altura de Drius y es como, Nacho, te vas a fundir, que no has aprendido, la edad que tienes, no tiene sentido en donde estás, encima dejas expuesto a River con solo dos mediocampistas, muy raro lo de Nacho Fernández sinceramente y yo lo pedía para este partido, pero bueno, nada, el fútbol es así y el muñeco Gallardo afortunadamente supo modificar bien el equipo. Castaño, que no tuvo un buen primer tiempo, lo veía con pases erráticos, no sabiendo cómo gestionar los toques y a veces perdía la pelota o a veces los pases eran imprecisos. En el segundo tiempo se acomodó un poco más, tuviendo que jugar de 5 más protagonistas estuvieron Galopo y Mesa, pero también el tipo que no lo de 5 tapón no lo siente tanto. Entonces él podía irse y entonces de vuelta dejaba ese hueco. Necesitamos un 5 sí o sí. Sea Guido Rodríguez, sea Fausto Vera, se está viendo por este uruguayo. Para mí tiene que traerse un 5 y un 5 de jerarquía que te garantice que va a jugar, que va a llegar y va a jugar y va a ser titular. Yo pondría la plata por Guido Rodríguez. Pero bueno, otro tema de vuelta. Vamos con la delantera Mastantuono, que de vuelta con personalidad, con mucha agilidad. No, por su lado no fue que más brilló River, pero aún así el tipo muy enchufado. Teníamos la duda de cómo iba a ser el partido de Mastan de vuelta, tomando en cuenta que ya había sido vendido, que posiblemente no tendría 100% de concentración o no iba a querer exponerse mucho físicamente. Si bien no fue el que más destacó, no siento que eso lo haya impactado para nada. El tipo lo vi bastante metido en el partido y eso me alegra. Por lo menos pensando 100% en River, bien, ríndenos y todo bien. Mm, Pasando con los demás jugadores, Driussi que no tuvo tampoco tanta presencia como él suele tener, pero bueno, la que tuvo la aprovechó, no fue un mal partido de él, una lástima la lesión. Y más que nada él es importante, no solamente por lo que él te puede dar, sino que para que no esté Borja, para que no entre Borja, para que no entre Borja. Es esencial para que Borja no entre, porque luego
de la lesión de él, parecía como si nos hubieran expulsado a uno, porque teníamos uno menos, literalmente, es eso. Luego Colidio, un muy buen partido de Colidio, siendo yo el mejor de la delantera. Colidio movedizo, generando paredes, siendo eh, opción de pases, sacaba tipos de encima y el tipo, la verdad, lo vi bastante enchufado, bastante ágil, me gustó el partido de Colidio, lástima que tuvo ese choque y lo tuvieron que sacar porque para mí no era para salir, a menos que el muñeco, bueno, al final con la entrada del Piti Martínez, lo que se quería, porque lo dijo el Piti Martínez, hizo 4-4-2, algo para reforzar más la mitad de la cancha, porque tampoco es que lo vieras al Piti ahí, mejor dicho, presionando al arquero, ¿no? Tampoco. Pero bueno, ya en cuanto a los ingresos de Borja ya hablé, no pienso hablar más de Borja, ustedes conocen mi opinión. Y ya dije antes en el video las falencias que tuvo. Mesa me pareció que entró bien, entró criterioso, entró aguantando la pelota, no sobrando las jugadas y metió buenos pases. Galopo que se desmarcó bien en algunas, a veces sentía que en el mediocampo no sabían cómo distribuirse bien, entonces alguien la tomaba y como muévete, muévete para que te pueda dar el pase, así todos cortitos, no puedes hacer nada. Y bueno, tuvo un tiro al arco y generó algo distinto en el mediocampo. Creo que dentro de todo, Galopo y Mesa lograron solidificar el mediocampo de River. ¿Qué más? Tenemos la entrada del Piti Martínez, que lo noté bastante concentrado, interceptando pelotas, para lo que se necesitaba, que era para reforzar el mediocampo, pero por la banda izquierda, interceptando pelotas, estando concentrado, también se mostró para el ataque, eh, partiendo como extremo por izquierda. También tenemos, no sé quién más ingresó. Entró Milton, entró Milton. River en el Mundial de Clubes 2025 con Milton Casco. Yo no te lo puedo creer. 10 años en River, mamita quería. Se le quiere a Milton, se le quiere. Pero bueno, entró para cuidar a Acuña y el tipo con la técnica que tiene, con la sabiduría, la experiencia, bueno, ahí te puedo aportar, pero de vuelta, creo que es demasiado que el tipo sea una opción de suplente. Y bueno, eso sería el análisis de los que entraron, el análisis individual. Me parece buen inicio de River para el Mundial de Clubes. Hay que seguir así. Afortunadamente ser el partido, creo yo, más importante. Nos lo sacamos de encima. Nos lo sacamos de encima. Siguiente partido contra Monterrey, que ya no va a ser contra de Michelis, ya no va a haber morbo de esa parte, pero con la mochila afuera, creo que podremos jugar un partido más tranquilo. Creo que es el segundo, si no es el tercero. Pero el punto es que contra Monterrey, ahí ganamos contra los mexicanos, que va a ser yo creo el partido más accesible, pero todo puede pasar, no hay que confiarse. Y ya estamos pasando de segundos. Creo yo que eso es lo que va a pasar. Gente, qué alegría de este debut de River. Nos vemos en el siguiente partido de River en el Mundial de Clubes. Y bueno, suscríbanse, comentan, ustedes ya saben cómo es toda la vuelta, me encantaría escucharlos. Vamos River, carajo, vamos River. Chao, chao, gente.